este tema tan importante que es el tema de la gastritis, nos hemos basado sobre todo en las preguntas que nos han estado enviando algunos seguidores, y deseo que este video no sea una cátedra o una explicación científica sobre el tema de la gastritis, lo cual sí podríamos hacer con mucho gusto. Sin embargo, mi deseo es que la mayoría de personas que vean este video puedan entenderlo y que tengan una idea, tal vez en la imaginación, sobre lo que realmente es la gastritis, y dejar en claro algunos puntos sobre lo que no es la gastritis. Con mucha frecuencia vienen pacientes que nos refieren tener gastritis. Por costumbre, de alguna manera, el paciente, cuando siente algún dolor en el abdomen, en cualquier parte del abdomen, de inmediato tiene como referencia dos enfermedades a las cuales las relaciona. Entonces el paciente dice: tengo gastritis o tengo colitis. Y bueno, ni todo es gastritis, ni todo es colitis, ni todo no lo es. La gastritis es una enfermedad que, como cualquier otra enfermedad, requiere que se realice un diagnóstico certero sobre ella. Es decir, no porque nos duela en la parte del epigastrio, mesogastrio, sintamos algún dolor, ardor, necesariamente es gastritis. Y con ello es muy importante que el paciente conozca realmente de qué enfermedad está padeciendo, porque podría estar ocultando cualquier otra enfermedad, algunas mucho más graves que una simple gastritis. Por ello, este video lo comenzamos diciendo, primero, etimológicamente, ¿qué es la gastritis? Pues es la inflamación del gastrointestinal, y esta enfermedad puede ser aguda o puede ser crónica, va a depender de los factores, el tiempo que ha durado la molestia y la sintomatología del paciente. Bueno, sin meternos en datos técnicos, ¿qué significa esto? Que va a depender de la gravedad del daño. En ocasiones la gastritis es producto de una respuesta inflamatoria que únicamente lo que nos está diciendo es que hay una pequeña dispepsia, una gastropatía, y entonces el tratamiento puede ser corto. ¿Cómo saber diferenciarlo? Bueno, normalmente produce pirosis, ardor, dolor, y estos son algunos de los síntomas inmediatos de la gastritis. Sin embargo, cuando aparte del dolor, del ardor, que sentimos como fuego en el estómago, cuando aparte de todos estos síntomas primarios, el paciente está padeciendo problemas que van más allá, como incluso sangrado en las heces fecales, entonces debemos de darle mucha más importancia. De todas maneras, como dije desde un principio, la gastritis es una enfermedad que debemos de diagnosticar y que debemos de atender de la manera correcta. Entonces la forma correcta es acudir con un médico, y este debe saber qué estudios son los que va a realizar, que en general, en la mayoría de ocasiones, no pasa de ser un estudio, una endoscopía gástrica, el consecuente estudio histológico, etcétera. Sin embargo, como dije desde un principio, no quiero meterme en aspectos técnicos. Yo, cuando explico la gastritis, se la explico a mis pacientes de la siguiente manera. Es como la bolsa de las mujeres, por ejemplo, estas bolsas grandes donde traen ahí sus cosméticos, traen su teléfono, traen herramientitas pequeñas con las cuales se arreglan los ojos, pestañas, bueno, un montón de cosas que una mujer puede traer en una bolsa. Entonces imaginemos el estómago como que si fuera esta bolsa, en la cual a veces incluso la mujer mete la mano, avienta cosas. De alguna manera esto sería el maltrato. ¿Cómo se compararía? Pues en ocasiones nosotros que tomamos el refresco y con esto estamos modificando bastante el pH del estómago, que comemos mucho chile, y en especial el chile rojo, las salsas procesadas, alimentos con carragenina. De hecho, la carragenina es una de las sustancias que se utilizan para enfermar el estómago de ratas cuando se están haciendo estudios en laboratorio. Entonces es una sustancia que ya tenemos ubicada como que puede dañar la capa digestiva, y la carragenina se encuentra en muchos alimentos comunes que tenemos todos los días en nuestra cocina. Entonces sigamos con este pequeño ejemplo de la bolsa. Le metemos la mano y ya sabemos que la bolsa tiene como una capa de tela en su interior. Bueno, imaginemos que de tanto
maltratar o de tanto uso, esta capa un día se va gastando y entonces no podemos cambiar la bolsa y llega un momento que ya estamos tocando prácticamente la capa de cuero. Bueno, nuestro estómago sería algo similar. El estómago está compuesto por varias capas, una capa muscular, en alguna de ellas pues corre el sistema nervioso, la irrigación del estómago, está dividido en capas. Arriba tenemos una capa que es la que tiene algunas glándulas y estas nos arrojan hacia el estómago algunos ácidos. No vamos a profundizar en esto, sin embargo esta capa es sumamente importante, ya que el daño mayor en la mayoría de ocasiones de la gastritis se produce en esta capa del estómago. Encima de esto tenemos como una cubierta de moco, que sería propiamente el moco gástrico, que está compuesto por ahí de diferentes sustancias, incluida, ahí circulan algunas enzimas. Bueno, entonces el daño comienza en ocasiones desde el moco, pero abarca la siguiente capa y llegando incluso a la capa muscular, que es cuando el paciente ya tiene un daño ulcerativo. De esto va a depender el tratamiento. Así de que la gastritis, a veces, como les dije, podemos cometer el error de pensar de que todo dolorcito, toda molestia es una gastritis. No es así. Sin embargo, debemos de atenderla cuando inicia, ya que en el futuro puede llegar a tener consecuencias graves, incluso puede convertirse en una enfermedad cancerosa. Esta es una de las preguntas que nos habían enviado con cierta frecuencia cuando les manifesté de que íbamos a hacer este video. Preguntaban si la gastritis puede progresar hacia un cáncer. Definitivamente sí. Algunos estudios que se han realizado, algunos de ellos por la doctora Susan Sick, si no mal recuerdo, del Instituto de Michigan, ubican una de las principales causas de cáncer colorectal, la inflamación. Por cierto, que la Organización Mundial de la Salud también ha ubicado la inflamación como tal, y uno de los principales alimentos que producen inflamación, las carnes rojas. Sin embargo, no nos metemos tanto en este tema y les continúo hablando que la inflamación es uno de las etiologías de las enfermedades cancerosas, y esto se ha venido estudiando. Entonces, si estamos hablando de una gastritis, de una colitis, esofagitis, que todas estas son enfermedades que inflaman alguna de las capas digestivas en alguno de los tramos digestivos, entonces estamos hablando de que sí existe la posibilidad que una gastritis se pueda convertir en cáncer. Incluso en ocasiones la misma gastritis puede dar paso a enfermedades de las venas que irrigan el estómago, y entonces estas se llegan a romper y entonces producen varices esofágicas que también complican mucho la calidad de vida del paciente. Así de que una gastritis no es nada simple. Ahora, vamos a hablar entonces de cuáles son los factores que pueden llegar a ocasionar el problema de la gastritis. Es una enfermedad multifactorial, es decir, de que pueden ser diferentes causas. Algunas pueden tomar mucho tiempo y otras, como una intoxicación por sosa cáustica, por ejemplo, un paciente que por error, accidente o a propósito a veces ingieren sustancias que pueden intoxicar, como por ejemplo el petróleo, el alcohol. Nos ha tocado que ver pacientes que han tomado cloro o la lejía. Bueno, todas estas sustancias que son consideradas cáusticas pueden llegar a causar una irritación inmediata en el estómago y una gastritis casi espontánea, muy inmediata. Sin embargo, existen otros factores que van determinando esta enfermedad, y es a través del tiempo. En ocasiones, cuando viene un paciente y al conocer su historial, yo les digo, esta enfermedad que usted está padeciendo tiene por lo menos 20 años que ha iniciado. Es decir, de que en la mayoría de ocasiones los factores son un poquito lentos, excepto cuando hay factores endógenos, es decir, que vienen de fuera. Uno de ellos, y de los principales, es el alcohol. De hecho, cuando se quiere producir daño en ratas saludables para estudiar el tema de la gastritis o de las úlceras duodenales, lo que se utiliza para esto en las ratas es etanol.
Otra de las formas en las cuales se les enferma el estomaguito a las ratas cuando se van a hacer estudios es encerrándolas en un tubo y causándoles estrés. Así que el alcohol y el estrés, ya vamos avanzando en el tema, el alcohol y el estrés son dos de las situaciones endógenas y exógenas que más pueden dañar el tejido gástrico. Sin embargo, les dije de que es una enfermedad multifactorial, o sea que podemos enfermarnos por muchas causas, y una de las principales que hemos encontrado en estudios es la presencia de una bacteria que su nombre es Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori estaría presente en alrededor del 90% de las personas enfermas con gastritis. Algunos estudios y algunos datos de la misma Organización Mundial de la Salud nos dicen que más del 30% de la población mundial estaría infectada con Helicobacter pylori. Así que esta bacteria ha sido ubicada como la principal causante de gastritis en el mundo, pero no la única. Otro de los factores muy determinantes en esta enfermedad es el consumo de esos medicamentos que se llaman AINES, que son antiinflamatorios no esteroides. Todo el tiempo en el sistema de salud se están mandando estos medicamentos. Algunos de ellos, como la indometacina, la dexametasona, por ejemplo, el naproxen, que es muy consumido, y en fin, toda esta serie de medicamentos pueden dañar de manera muy honda la capa digestiva. Así de que el consumo de estos medicamentos debe de ser estrictamente cuando es muy necesario, y si podemos sustituirlos por algo natural que impacte menos al estómago, pues sería lo más adecuado. Pero no solamente los medicamentos ni solamente la bacteria, existen también otras causas que hemos ubicado como alimenticias, aunque algunos no son considerados alimentos. Ya mencioné el etanol, por ejemplo. Tomar alcohol, cuanto más grado alcohólico tengan las bebidas que consumimos, mayor va a ser el daño o más frecuente. Bueno, entonces tenemos algunos alimentos que son los irritantes. Las comidas fritas, por ejemplo, son altamente irritantes. Las salsas rojas con chiles secos, el mole, que tanto lo consumimos en México, los guisaditos que llevan ahí el chile pasilla, el chile morita, todos estos chiles que han sido deshidratados, la capsaicina, que es la sustancia que le da el picor al chile, se ha vuelto más irritante por la madurez de estos chiles. Entonces, si vamos a consumir chile y estamos enfermos o no queremos enfermar, pues lo mejor sería un chile verde, como el chile serrano, el chile jalapeño, el chile habanero, etcétera, la cascarita, no la semilla, para evitar la alta irritación de la mucosa gástrica. Existen también otros factores que son considerados endógenos, es decir, de que no vienen de fuera, sino que están dentro de nuestro propio cuerpo, y en ocasiones tiene que ver con alguna mala función. No está en la literatura documentada, sin embargo, de los viajes que yo he estado haciendo con cierta frecuencia a Europa, algunos congresos, se ha venido manejando mucho el tema de la microbiota como uno de esos factores que nosotros modificamos a través de factores exógenos de fuera, pero que son endógenos, están dentro de nuestro estómago. Algunas bacterias pueden llegar a producir otras sustancias, algunos gases que pueden llegar a irritar también el estómago. Sin embargo, esto todavía no está totalmente documentado. Lo que sí está documentado es la presencia de algunos ácidos gástricos como la gastrina, la pepsina, la bilis, que en ocasiones es regurgitada desde la primera porción del duodeno hasta el estómago, y entonces la bilis es un líquido para el cual el tejido digestivo no está totalmente preparado. Y si aunado a esto agregamos que a veces se ha mezclado con jugo pancreático y algunas enzimas pancreáticas, entonces tenemos por ahí un problema un poquito grave, y esto es derivado de malas funciones a nivel hepático, biliar, pancreático. Así de que alguna enfermedad como una pancreatitis podría indirectamente ocasionar también un problema de gastritis, o viceversa. Bueno, entonces estos son algunos de los factores endógenos, es decir, que nos llegan de fuera y que pueden producir la gastritis. Con esto hemos empezado a hablar del tema de la gastritis. ¿Qué podemos tomar como resumen? Primero, que la gastritis es una enfermedad inflamatoria
que no es una enfermedad simple, que puede derivar en una enfermedad grave, que como enfermedad requiere de un diagnóstico, no es porque la vecinita o la comadre dijo eso es una gastritis. Debemos de acudir con un médico para que éste haga el estudio correspondiente, que en el caso mío, yo debo hablarles con toda honestidad, yo lo trato de evitar. Yo prefiero la anamnesis con el paciente, analizar la sintomatología y tratarlo de inmediato y analizar cómo el paciente va mejorando. Si pasa un tiempo y el paciente no mejora, entonces mi segunda opción es mandar a realizar los estudios, que en este caso es una endoscopía gástrica, de la cual se puede tomar una biopsia, que es como pellizcarle ahí un pedacito de tejido al estómago. ¿Y por qué es importante? Porque de ahí se va a analizar la presencia de algunos elementos en ese tejido, que son elementos de infiltración, un estudio histopatológico, y entonces ya podemos saber qué tipo de gastritis tiene el paciente. Imaginemos que por ahí en la infiltración nos salen algunos elementos que nos dicen de que ya hay un tejido neoplásico, por ejemplo. Entonces debemos de prestar mucha más atención a ese paciente. Esa es la razón por la cual lo primero que debemos hacer es obtener un diagnóstico realizado por un especialista. No nos tenemos que autodiagnosticar un problema gástrico. El problema de la colitis, les repito, en otra ocasión vamos a hablar, pero también es un problema que debe de ser diagnosticado. Ahora quiero dedicar algunos minutos a dar desde la perspectiva de la medicina complementaria, que es a lo que yo me dedico, a la fitoterapia. Quiero hablar de cómo es que nosotros tratamos esta enfermedad. La fitoterapia está basada en buscar para el paciente calidad, seguridad y eficacia. Es decir, que el producto debe de ser de alta calidad, y de esto nos encargamos antes de que el paciente venga. Eficacia quiere decir de que el medicamento debe de dar un resultado, pero con seguridad, no como otros medicamentos que al llegar al estómago causan daños secundarios. O a menos debemos de disminuir estos daños secundarios para que cuando nosotros pongamos en la balanza el beneficio y el pequeño daño que pueden causar el medicamento, que el beneficio se compense y que sea mucho mayor del daño que va a causar. Es una mentira de que el medicamento no causa efectos secundarios. Ningún medicamento, por muy natural que sea, está exento de producir algún efecto secundario. Sin embargo, en el caso de la fitoterapia, esto llega a ser hasta un 95% inferior al medicamento convencional. De manera convencional, ¿cómo se tratan el tema de la gastritis y estas enfermedades gástricas? Bueno, va a depender de lo que el doctor determine. Va a mandar un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, un inhibidor de la histamina, va a mandar algún cicatrizante, etcétera. En ocasiones incluso hay médicos que ya están agregando algunos probióticos, lo cual es benéfico para el paciente. Bueno, desde la perspectiva de la fitoterapia, nosotros no tratamos de manera diferente. Sin embargo, la gran diferencia es que el medicamento es natural, con un mucho menor impacto al paciente. Estamos hablando, por ejemplo, de que un inhibidor de la bomba de protones, como medicamentos como el pantoprazol, por mencionar alguno que es muy famoso, genoprazol, etcétera. Bueno, de este tipo de medicamentos tienen una vía farmacológica por la cual funciona, que es precisamente la inhibición de la bomba de protones. Con esto se disminuye la acidez circulante en el estómago, la acidez que produce ese malestar de pirosis. Bueno, nosotros tenemos un medicamento que es 100% natural y que tiene exactamente la misma actividad farmacológica. En este caso es el Amphotericium astringens, conocido como cuachalalate. Sin embargo, el cuachalalate no es únicamente de tomarse un tecito de cuachalalate, que en ocasiones puede causar una irritación si la dosis es muy elevada. Tenemos que localizar la dosis adecuada para el paciente, y también este debe cumplir con el primer principio de calidad. De eso nos encargamos en mi consultorio. Pero
de lo que más les quería hablar es de la actividad farmacológica que tiene. El cuacharelate tiene un ácido que hemos ubicado como ácido masticadienoico, que tiene la misma actividad que tiene el medicamento inhibidor de las bombas de protones. Es decir, estamos cumpliendo con la misma actividad farmacológica, pero a la vez el cuacharelate también tiene la capacidad de proteger la capa digestiva, regular la acidez y cicatrizar si ya existiera algún daño. Tenemos otros medicamentos, por ejemplo, como la menta piperita, de la cual nosotros extraemos un aceite esencial que al depurarlo, al limpiarlo, obtenemos el mentol, y el mentol en algunos ensayos ya se han realizado en humanos, ha comprobado de manera satisfactoria, positiva, tener una actividad en contra del Helicobacter pylori. Es decir, que con esto ya estaríamos cicatrizando, tratando la mucosa gástrica, y con el mentol estaríamos tratando el Helicobacter pylori. Hay muchas drogas vegetales con las que contamos para el tratamiento de la gastritis, y esto va a depender, elegir una droga vegetal va a depender de algunos otros aspectos periféricos del paciente. Tal vez el paciente no tolere bien un medicamento y entonces tendremos que mandar otro. Tenemos el fenogreco, por ejemplo, tenemos la Cinnares collimus, que es la hoja de alcachofa, que también disminuye la acidez en el estómago. Independientemente del tipo de droga vegetal que vayamos a mandar al paciente, hay algo que es superior en importancia, y me refiero a la alimentación. La alimentación del paciente con gastritis debe de evitar todos estos factores exógenos de los cuales hablaba en un principio, debe de evitar para que no continúen haciendo el daño que nos ha llevado a esta enfermedad. Así de que la alimentación requiere un apartado especial dentro de mi tratamiento, y yo prefiero mandar una dieta basada en las particularidades del paciente. Sin embargo, de manera general, el paciente enfermo de gastritis, primero, antes de hablar de lo que debe o no debe comer, el paciente debe de masticar despacio, y esto es higiene de la alimentación. Masticar lento, despacio, y de ser posible contar las veces que mastica. Comer a una hora determinada en lo posible. Yo entiendo que a veces por el trabajo y la vida agitada no podemos. Sin embargo, esto es muy importante. No quiere decir de que si no podemos, ya no podemos tratarnos. Si no podemos, pasamos a lo siguiente y continuamos de todas maneras, porque debemos de tratar esta enfermedad. Comer en paz, comer tranquilos. Yo sí soy de la época en la cual los padres nos decían de que la comida era sagrada. Independientemente de los términos religiosos, yo lo que sostengo es que la comida es un espacio de mucha paz. Si comemos en familia no vamos a estarnos discutiendo, causando algunos problemas en la mesa, porque no es nada más verlo de manera holística, una visión holística de la salud, sino que se ha comprobado ya de manera científica la existencia de un eje que le llamamos eje cerebro-intestino, por el cual circula mucha información, incluidas que se han encontrado algunas neuronas en el estómago. Es decir, que en el estómago tenemos una área que es la segunda más enervada de todo el cuerpo. Enervada quiere decir que hay una injerencia directa del sistema nervioso. Entonces, si nosotros estamos comiendo y de repente nos estamos enojando, nos estamos contradiciendo, vamos a generar un problema endógeno, vamos a generar un problema interno en nuestra funcionalidad, en la fisiología de nuestro estómago, que puede determinar una enfermedad como la gastritis. Entonces, comer en paz es parte importante también del tratamiento. Una vez que ya pasamos a esto, debo decirles de que es de suma importancia que contemos con una cantidad suficiente de enzimas. Las enzimas ayudan a la degradación de algunas sustancias para que algunas no lleguen al torrente sanguíneo y otras no pasen al intestino, aquellas que no son necesarias. Así de que si ya comenzamos con una buena masticación, agreguemos enzimas, y esto de preferencia lo hacemos por la mañana. Un jugo de frutas, por ejemplo. Sin embargo, es un error mezclar 3, 4, 8 frutas ahí, bastantes. No. Lo adecuado es de que elijamos una o dos frutas, en especial aquellas frutas que nos aporten mayor cantidad de enzimas. Manzana, papaya, piña, por ejemplo. De la papaya hay que agregar un pedacito de la cáscara, algunas de sus semillas. La idea es de que estemos aportando una cantidad
suficiente de enzimas, y esto lo hacemos por la mañana. Después de esto, ya lo que vayamos a comer ya viene por consecuencia, producto de una dieta más o menos balanceada. Sin embargo, si comemos fruta, estamos cumpliendo con un requisito o un mandato supremo en temas de la salud. Después debemos de agregar algunas verduras. ¿Por qué? Porque algunas hojas verdes sirven literalmente como prebiótico, y el prebiótico es lo que antecede al probiótico, y esto mejoraría lo que erróneamente se llama la flora intestinal, que es nuestra microbiota intestinal, parte toral del tratamiento de la gastritis. Entonces, agregamos frutas, agregamos verduras, agregamos fibra, agregamos cereales, consumimos menos irritantes. El alcohol y el tabaco son determinantes para la recuperación de estos pacientes. No consumirlo, por supuesto, no lo vayan a entender al revés. Y bueno, consumimos aquellos alimentos que nos pueden mejorar y supeditamos aquellos que nos pueden dañar, y de verdad que vamos a mejorar pronto del tema de la gastritis. No puedo darles una dieta larga en este video. Sin embargo, si ustedes ingresan a mi página, tengo una sección de dietas donde ustedes podrán encontrar mayor información. No es egoísmo. De verdad, si fuera egoísmo no se los publicara. En mi página electrónica están publicadas la dieta vegetariana, semi-vegetariana, una dieta saludable. Ustedes se meten y la pueden seguir. También en mi página electrónica va a encontrar algunas ensaladas, porque la ensalada es una forma de prevenir muchas enfermedades. Sin embargo, yo siempre les he dicho, si a mí me mandan una ensalada y voy a comer lechuga con cebolla y limón, y al segundo día lo mismo, y al tercer día otra vez, la verdad es que voy a terminar harto de comer ensaladas. Sin embargo, la ensalada debe ser un tema medular y muy importante dentro de la alimentación, y por lo tanto debemos de aprender, de inventar y de buscar aquellas opciones que sean más cómodas y que nos hagan sentir bien. Pero agregar una ensalada antes de la comida es una de las mejores cosas que podemos hacer en el tratamiento de la gastritis. El tercer paso, y dije, hay que agregar una fibra. Por ejemplo, no vayan a hacer como algunos pacientes que me han malentendido y les digo, agregue un cereal porque le va a aportar fibra, y entonces le ponen ahí las azucaritas y Fruit Loops, etcétera. No es así. Cuando decimos agregue un cereal, es un cereal natural. Podría ser la avena, por ejemplo, le pone un poquito de agua, le pone un poquitito de canela si no padece alguna enfermedad en la cual no pueda consumir canela, le puede poner amaranto, y usted ya estaría ahí agregando un cereal y automáticamente una fibra que le va a mejorar la digestión. Entonces, todo esto es parte superficial del tratamiento de la gastritis, y espero que la información les haya servido. Si ustedes de repente sienten que tienen un problema mayor y creen que necesitan mi ayuda, en mi página electrónica van a encontrar la forma en la cual yo les puedo ayudar mediante una consulta en línea. Yo soy especialista en fitoterapia. La fitoterapia es la verdadera ciencia de las plantas medicinales. Aquí no estamos pensando de manera empírica en mandarle una planta medicinal, un té. Aquí, si es posible, aislamos de una planta medicinal, aislamos el compuesto que ha comprobado mayor eficacia, y si no lo podemos aislar, no lo podemos tener, lo traemos de cualquier parte del mundo, cumpliendo con el principio de calidad, ya que el tratamiento lo que más nos interesa es que el paciente finalmente recupere su salud o mejore su calidad de vida. Entonces, la fitoterapia es diferente a la medicina natural, y no por esto estoy ofendiendo a la medicina natural. Sin embargo, estamos basados en conceptos que van más orientados hacia la ciencia, hacia la comprobación científica, es decir, una medicina que pueda ser probada científicamente. Eso es la fitoterapia, en la cual yo soy especialista y estoy para servirles y para ayudarles. Mi nombre es Alfonso Martínez, y he dado una explicación que no es para médicos, porque los médicos saben más que esto. He dado una explicación breve, introductoria, y además en palabras simples para que lo pueda entender cualquier persona. Ya cuando doy cursos a alguna universidad o doy alguna conferencia, plática, entonces ya hablaremos en términos médicos. Espero que este video les sea a ustedes de gran ayuda, que les sirva, y si de repente necesitan mi ayuda, espero poder ayudarles con mucho gusto. Muchas gracias.